Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a continuar la interesantísima lectura que habíamos comenzado. La de la vez pasada estuvo muy interesante porque empieza a darse ya vistos acerca de la Kabbalah en cuestión y pues todo es ir profundizando y vaya que hay mucha profundidad todavía al respecto. Esto es ir tomando ya, como se dice por ahí coloquialmente, el toro por los cuernos. Bueno, vamos a seguir leyendo esto. 4 perspectivas fundamentales, dice el Rad. Debido a que carecemos de la información concreta sobre la estructura y función de las nociones superiores evasivas que no podemos sentir, pues nos permitimos filosofar, discutir sobre cómo podrían ser construidas y cómo podrían funcionar. Esto es similar a las discusiones de los niños sobre quién tiene la razón respecto a algún tema totalmente desconocido. Cuando las filosofías religiosas o las filosofías seculares o las científicas o las pseudocientíficas procuran definir el alma y el cuerpo, pues todas ellas se enfocan bajo 4 perspectivas fundamentales. Pero recuerden lo que acaba de decir el Rab. Esto es similar a las discusiones de los niños sobre quién tiene la razón. Así, de ese tamaño, son nuestras discusiones y nuestras puestas en escena de los esquemas y nuestras explicaciones viniendo de quien sea que vengan. Siempre van a tener un concepto muy superficial. Por más que tardes años en estudiar un tema y la razón la van a entender varios meses después de seguir estudiando esto de la Kabbalah. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos a ver cómo es que esas perspectivas de la materialidad definen alma y cuerpo. Vamos a ver desde la perspectiva religiosa. Dice así el Rab. Todo lo que existe en cualquier objeto es su alma. Cada alma se diferencia de otra por sus cualidades, conocidas como las cualidades espirituales de la persona. Las almas existen independientemente de los cuerpos antes de su nacimiento, es decir, antes de ser vestidas en el cuerpo y después de la muerte del cuerpo. Este último es un proceso totalmente biológico de proteínas que se descomponen en partes. Y entre paréntesis, el maestro dice, el concepto de un creyente no es igual de quien es religioso. Así, la muerte del cuerpo físico no afecta al alma en sí misma, sino que sirve solamente para separar el alma del cuerpo. El alma representa algo eterno, debido a que no está compuesta de materiales de este mundo. El alma, por naturaleza, es indivisa, no consiste en varias partes y por lo tanto no puede ser dividida ni desintegrada. Por consiguiente, no puede morir. El cuerpo físico biológico es la vestidura externa del alma. Es la prenda con la que se viste el alma y actuando por medio del cuerpo exhibe sus cualidades intelectuales y espirituales, así como su carácter.
Esto puede ser comparado al momento en que conducimos un coche, exhibiendo nuestros propios deseos, nuestro carácter y nuestro intelecto en la manera en que lo manejamos. Además, el alma da vida y movimiento al cuerpo y lo protege de tal manera que sin el alma el cuerpo le falta vida y movimiento. El cuerpo en sí mismo es materia muerta, tal como se aparece a nosotros después de que el alma lo deja en el momento de la muerte. Al momento de la muerte lo llamamos la salida del alma del cuerpo. Como resultado, todos los signos de vida dependen y están determinados por la presencia del alma. Esto lo aprendemos ya. Esto está aquí en la materialidad. Pero hay muchas cosas que hay que redefinir respecto a alma y que ya lo vamos a profundizar después. Otra perspectiva que también está en la materialidad es la llamada perspectiva dualista. Vamos a ver qué quiere decir esto. Como resultado de los progresos científicos, ha surgido una nueva perspectiva respecto al cuerpo físico. La creencia de que nuestros cuerpos también pueden existir sin ninguna clase de componente espiritual que los vigorice. De hecho, dice esta perspectiva, el cuerpo puede existir absolutamente independiente del alma. Esto ha sido comprobado a través del uso de los experimentos biológicos y médicos que ahora son capaces de revivir el cuerpo o a sus piezas. Sin embargo, el cuerpo en un estado como este no es más que un objeto biológico que existe de forma independiente, compuesto de sustancias albuminosas. El factor que determina diversas cualidades personales es el alma, la cual desciende en un cuerpo desde lo alto, como el primer enfoque. La diferencia entre el enfoque dualista y el punto de vista religioso que vimos en el punto pasado se centra en el hecho que el enfoque religioso propone que tal cual como el alma provee al cuerpo con vida, también le confiere sus cualidades intelectuales y espirituales. El punto de vista dualista sostiene que el alma le concede al cuerpo solo cualidades espirituales, dado que a partir de experimentos es evidente que el cuerpo puede existir por sí mismo sin la ayuda de ningún poder superior adicional. Así, la única función del alma es ser la fuente de todas las buenas cualidades que son espirituales, pero no materiales. Es más, este enfoque establece que a pesar de la capacidad del cuerpo de existir independientemente, no obstante es el producto del alma. Esta se considera primordial, puesto que es responsable del nacimiento y mantenimiento del cuerpo. Siguiente perspectiva, perspectiva del no creyente. Una persona no creyente es alguien quien niega la existencia de cualquier estructura espiritual, así como la presencia del alma en el cuerpo. El no creyente solamente reconoce la existencia de sustancias materiales y sus propiedades. Así es como se interpreta, debido a que no hay alma
el intelecto del ser humano, así como el resto de las propiedades del ser humano, es el resultado del cuerpo que lo generó. La visión es que el cuerpo es un sistema que controla sus características al enviar directrices a través de señales eléctricas mediante conductores de los nervios. Un no creyente no es lo mismo que el no religioso, dice el rap entre paréntesis. Los no creyentes dicen que todas las sensaciones del cuerpo ocurren por la interacción de terminaciones nerviosas equipadas con estimuladores externos. Las sensaciones pasan a través de los conductores de los nervios hacia el cerebro. Desde luego son analizadas y clasificadas como dolor o como placer. La mente reacciona a un órgano particular en respuesta a si lo percibe como doloroso o agradable. Además, se cree que todo está construido como un mecanismo con sensores, a través de los cuales las señales son transmitidas, procesadas y emitidas por el dispositivo del cerebro. También son controladas por medio de la reacción inversa. El cerebro funciona de acuerdo al principio de su propio distanciamiento del dolor y de acercamiento al placer. El dolor, en contra de las señales del placer, determinarán, por lo tanto, la actitud de la persona hacia la vida y sus consecuentes acciones. Nosotros percibimos el raciocinio como un reflejo de nuestros procesos físicos, similar a una fotografía. La principal diferencia entre un ser humano y un animal es el hecho de que el cerebro humano está mejor desarrollado. De hecho, todos los procesos que ocurren en los seres humanos se condensan en una imagen tan exhaustiva que percibimos estos procesos como razón y lógica. Pero todo nuestro intelecto es el resultado de nuestras percepciones físicas y conocimientos. Indudablemente, de todos los objetos, de todos los enfoques para entender el problema, este enfoque es el más lógico, científico y comprensible, puesto que se fundamenta en la experiencia y por lo tanto trata solamente de nuestros cuerpos, los cuerpos biológicos, abundo yo, en vez de algunas nociones efímeras conocidas como el alma. Por consiguiente, este enfoque es el más confiable, ya que se ocupa de nuestros cuerpos. Sin embargo, repito, el defecto de este enfoque es que es insatisfactorio y es repugnante incluso para los no creyentes. Este concepto presenta a los seres humanos de una manera chocante, digo yo, como robots en manos de la naturaleza ciega. Entre paréntesis, cualidades predeterminadas del carácter, leyes de evolución social, exigencias de nuestros cuerpos para sustentar la vida y buscar el placer. Todo esto nos priva chocantemente, lo repito yo, del estado de seres razonantes. De este modo,
Si un ser humano es simplemente un mecanismo forzado a actuar de acuerdo con datos preparados previamente y con las normas aceptadas por la sociedad, pues entonces esta teoría niega la idea global del libre albedrío y el derecho de elegir nuestras acciones como un pensamiento objetivo. Y recalca el Rab, aunque los seres humanos somos creados por la naturaleza, nos consideramos más sabios que la naturaleza misma. Como resultado, esta visión no puede ser aceptada aún por aquellos que no creen en el intelecto superior, puesto que la gente parece estar completamente gobernada por una naturaleza ciega que carece de cualquier plan o meta, simplemente jugando con la gente, con seres razonables, sin ningún propósito, sin dar ninguna razón a sus vidas o a sus muertes. Así de simple sería la conclusión de esta perspectiva. A fin de suavizar de alguna manera tal enfoque científicamente lógico, aunque, como dice el Rab, espiritualmente inaceptable, sobre la cuestión de nuestra existencia, la humanidad en nuestros tiempos ha adoptado gradualmente una perspectiva moderna sobre sí misma. Vamos a ver qué nos dice la perspectiva moderna. Noten ustedes que todas estas perspectivas las tenemos en la materialidad y las hemos desarrollado en periodos, y en la historia del hombre una de estas perspectivas se ha privilegiado en ciertos periodos. Pero esa es la historia de la materialidad y esa es la historia de nuestras discusiones infantiles sobre alma y cuerpo. Y vamos a ver después por qué el Rab le llama infantiles a estas discusiones y a estos esquemas. Porque vamos a penetrar muy, pero muy profundo en lo que es el alma y en lo que es realmente el cuerpo en el ser humano. Bueno, vamos a ver la perspectiva moderna antes de cualquier cosa. Dice así, esta ha llegado a ser popular, especialmente hoy en día, a pesar de nuestra tendencia a aceptar el anterior enfoque materialista de la creación como el más científicamente confiable y comprensible. Está también de moda admitir que algo eterno, inmortal y espiritual existe dentro de nosotros, el cual se viste de la envoltura material del cuerpo. Específicamente, esta es nuestra esencia espiritual, conocida como el alma, mientras que el cuerpo es solamente la vestidura. Sin embargo, o como dice el Rab, no obstante, los seguidores de este punto de vista no pueden explicar cómo el alma se reviste del cuerpo. ¿Cómo? No pueden explicar cuál es la relación entre el alma y el cuerpo. La fuente y la esencia del alma. No se puede explicar bajo este concepto. Así, dice el Rab,
Al cerrar los ojos a todas estas preguntas, pues los seres humanos recurren a un viejo método comprobado de complacencia personal. Este viejo método que utilizamos todos es olvidar todas nuestras cuestiones, todas nuestras preguntas y preocupaciones en el torrente de cargas insignificantes y placeres diarios, viviendo hoy tal como lo hicieron ayer. Es decir, como no las podemos contestar, pues simplemente las olvidamos y mejor nos dedicamos a la satisfacción de deseos materiales. Y así vivimos, nos desarrollamos y morimos. Y así lo hemos hecho los seres humanos durante miles y miles de años. Y es que, como dice el Rab, ¿quién puede entender preguntas tales como ¿qué es el cuerpo y qué es el alma? O pregunta como ¿cuál es la relación entre ambos? O también, ¿por qué no nos percibimos como seres compuestos de dos partes, la material y la espiritual? ¿Por qué? ¿Y en cuál de ellas podemos encontrarnos a nosotros mismos, a nuestro yo eterno? Y siguen las preguntas, ¿qué ocurre con nuestro yo antes de nuestro nacimiento y después de nuestra muerte? ¿Queda el mismo yo tal como lo percibimos ahora? ¿Es el mismo que el sentido dentro de nuestro cuerpo y fuera de él, antes del nacimiento y después de la muerte? Todas estas preguntas no las podemos contestar con las perspectivas materiales actuales. Y entonces las olvidamos o las dejamos ahí en un archivo sin contestar, porque no sabemos contestarlas. Seguimos. Lo más importante, dice el Rab, es que nosotros utilizamos nuestro intelecto físico para analizar todos estos cuestionamientos y las alternativas posibles. Así es como evaluamos de qué manera nuestras almas son transformadas y circuladas y cómo nuestros cuerpos se transformaron en algo material. Y pregunta el Rab, ¿serán estas imágenes verdaderas o simplemente productos de nuestra imaginación, fabricadas por nuestras mentes materiales? Vaya pregunta, digo yo. ¿Es todo esto una cuestión verdadera o estamos especulando y es mera imaginación? No la trates de contestar ahora porque no es posible contestarla ahora y te vas a confundir. Mejor sigamos estudiando esto. Bueno, sigo leyendo. La mente crea imágenes de nuestro mundo espiritual, del sendero de ese mundo al nuestro y el regreso de nuestro mundo al espiritual, de acuerdo con la comprensión terrenal y a la falta de cualquier otra información. La mente, dice el Rab, dándole importancia a esta frase, la mente puede operar solamente a base de cómo percibe el mundo impreso en ella y de este modo produce nuestras fantasías y suposiciones.
De manera similar, dice el Rab, no podemos concebir a un ser extraterrestre que es totalmente diferente a nosotros en todos los aspectos y que no tiene ningún elemento de nuestra estructura física. Y otra vez nos podríamos volver a enfrentar a una pregunta, dice el Rab. ¿Qué pasaría si todo lo que somos capaces de imaginar, lo cual es la base de nuestras teorías de vida, no es más que el esfuerzo de nuestras mentes por captar algo más allá de nuestra capacidad? Una pregunta, digo yo, que podría tener una contestación bastante frustrante. Vamos a seguir discerniendo esto. Si aceptamos como verdad las nociones de nuestras mentes o las nociones que nuestras mentes producen con base a nuestras experiencias en este mundo, ya que no tenemos otra alternativa más que una mente en este mundo. Entonces, si aceptamos como verdad estas nociones, la pregunta lógica, dice el Rab, entonces debemos preguntar si dentro de nuestras capacidades de percibir en este mundo existe alguna respuesta a la interrogante lógica. ¿Qué son el alma y el cuerpo? Porque ya vimos que ninguna de las perspectivas de antes y ahora contesta a esa pregunta y seguimos en la misma. No sabemos qué es el alma, no sabemos qué es el cuerpo. Sigo leyendo. Ya se ha mencionado en otras partes del libro el tema de nuestra limitada capacidad de entender con nuestra mente y con la percepción del mundo actual, al grado que no podemos realmente ver o percibir o examinar cualquier objeto en este mundo. Tampoco podemos verdaderamente juzgar a nuestras almas o por esa razón a nuestros cuerpos. Y dice el Rab, dadas las 4 categorías de cómo entendemos a un objeto, hablando de lo que acabamos de leer, es decir, su composición material, su forma externa, su forma abstracta y su esencia, solo podemos percibir la forma exterior del objeto como aparece a nosotros. Y después de examinarlo, la materia de la cual consiste ese objeto. Pero no tenemos ningún conocimiento de la forma sustraída del objeto, es decir, sus cualidades no materiales, es decir, su esencia, la esencia de los cuerpos. Y queda este punto ahí. ¿Por qué queda sin contestar? Porque la realidad, tal como la percibimos, no nos da contestación de todo esto. Y nos ponemos a filosofar, y nos ponemos a buscar, y nos ponemos a dialogar. Pero, como dice el Rab, no somos más que niños
tratando de dar una explicación a algo todavía más profundo y algo que no podemos definir ni entender, porque la materialidad y nuestra mente no da para entender esto. Entonces hay que buscar el camino adecuado y correcto. Y ese camino adecuado y correcto, sin pecar de arrogancia o de soberbia, es la sabiduría de la Kabbalah, que nos va a dar contestaciones exactas, concretas, correctas, para que nosotros consigamos un camino espiritual adecuado. Y no estamos hablando de religión, ni tampoco de filosofías, mucho menos de esoterismo, ni nada de esas cosas, mucho menos de conocer una letra hebrea y darle o sobreestimarla en fuerzas de la naturaleza y no sé qué tantos rollos, como lo es la astrología y todas estas cosas. Necesitamos voltear a ver otra. Necesitamos ubicarnos en las sabidurías antiguas que se han detenido y han avanzado originalmente desde hace miles de años. Y esto solamente lo obtenemos en la sabiduría de la Kabbalah. No hay otra. Es cierto que los conceptos pueden variar en nombres. Por ejemplo, el sufismo es una forma equivalente de Kabbalah, pero no tenemos acceso a ella ahora mismo. Entonces, la Kabbalah se abre para definir aspectos que son importantísimos para el desarrollo del hombre. ¿Y por qué son importantes? Porque son el camino que nos va a llevar al propósito de vida de él. El por qué estamos aquí. ¿O creen ustedes que estamos aquí solamente porque nacemos y hay placeres y bienes y deseos materiales y hay que vivir para conseguir estos placeres materiales y esforzarte y desarrollarte y finalmente morir y perderse el cuerpo en la nada? Hay un propósito específico del por qué estamos aquí y por qué estamos percibiendo todo esto. Pero no lo vamos a conseguir con las visiones o con las perspectivas, así le llama el Rab, las perspectivas materiales, que no están siendo, digamos, completas, están incompletas. Hay una forma de poder profundizar en aquellas muy superficiales verdades respecto del alma y el cuerpo. ¿Para qué? Para contestarnos aspectos fundamentales del alma o del cuerpo que nos van a apoyar para conocer los propósitos reales que tenemos al venir aquí. Así pues, que este punto es importante tenerlo en cuenta y no perderlo de vista, porque vamos a profundizar muchísimo sobre estos dos aspectos, el cuerpo y el alma, y todo lo que está alrededor del cuerpo y el alma. Y esto nos lo va a dar la Kabbalah, correctamente estudiada
y correctamente llevada. Bueno, con esto vamos a terminar este punto 16 y ahora comenzaremos con el punto 17, o más bien en la próxima grabación comenzaremos con el punto número 17. Mientras tanto, les agradezco mucho la escucha y nos vemos a la próxima grabación. Gracias.